Muy buenas noches. Soy la máster Mónica Asunción López Carranza, profesora docente del Colegio Fiscal Guayaquil, y he tenido la oportunidad en este curso de Me Capacito de tener la experiencia de conocer muchos recursos tecnológicos que de pronto los conozco muy de lejos y que me ha ayudado pues este curso a profundizar en cada uno de ellos. Por ejemplo, en Teams, que de pronto conocemos superficialmente cómo nosotros podemos eh, practicarla, no ejecutarla, pero en realidad aquí nos enseñan muchas configuraciones que en realidad no sabíamos. Asimismo, me gusta mucho, o me llamó la atención mucho, Genial, que nos está reemplazando un poco el PowerPoint de siempre y que con él inclusive he trabajado esta clase que voy a dar. Y asimismo me gustó mucho el Padlet y me gustó mucho también eh, la, los recursos que podemos nosotros a los chicos ejecutarlos como test, por ejemplo. Entonces me parecieron muy novedosos y me gusta mucho esta experiencia que estoy llevando porque puedo ponerla en práctica en cualquier momento de mi vida, no solamente en la práctica docente, que es nuestro vivir diario, sino también en lo que es las reuniones del área, ¿no? O los cursos mismos que estamos haciendo de otros temas, en donde nos piden muchas veces este tipo de recursos para poder nosotros demostrar los conocimientos que estamos adquiriendo. Entonces, a continuación les voy a dar mi clase demostrativa que he utilizado el recurso de Genial, ¿no? Y voy a hacerla de manera interactiva, o sea, voy a hacerla de manera eh, grabada, porque no puedo hacerlo con los alumnos en este momento ya salieron, y pues en mi colegio lamentablemente no tenemos proyector de pronto para poder trabajar en el curso con los chicos, pero lo voy a hacer como una clase asincrónica, que en cualquier momento ellos lo pueden ver. Entonces vamos a comenzar con esta clase. Bueno, les presento aquí un novedoso recurso con lo que vamos a trabajar hoy día, que es Genial. Vamos a ver hoy día las bases filosóficas políticas del Estado ecuatoriano desde 2008, que corresponde a la materia de ciudadanía que imparte quien les habla, la máster Mónica Asunción López Carranza. Bueno, en nuestro libro de segundo año podemos encontrar este tema y vamos a ver desde cuáles son las bases filosóficas que tiene el Estado ecuatoriano desde 2008, ¿no? Recordemos nosotros que si hablamos de bases filosóficas, estamos hablando de documentos legales y pues ese documento, la Carta Magna, la que mandan todos los países, cada país tiene su Carta Magna y el de nosotros no hace la diferencia, es la Constitución. Nuestra última Constitución fue dada en el año 2008. Entonces, esa es la que está vigente, ¿no? Y como dice aquí, tiene una importancia medular, porque es el marco legal en donde vamos nosotros a regirnos y vamos a encuadrarnos justamente en esta ley que está dado para todos los ecuatorianos. La Constitución de la República del Ecuador también se denomina habitualmente como Constitución Política del Ecuador, Carta Magna también. Es la norma suprema de la República del Ecuador y es el fundamento y la fuente de la autoridad jurídica que sustenta la existencia del Ecuador y de su gobierno. ¿Cuáles son los poderes del Estado? El poder legislativo, a cargo de la Asamblea Nacional, el poder ejecutivo, representado por el presidente de la República, y el poder judicial, encabezado por la Corte Nacional de Justicia. No es de más decir que todos estos poderes se rigen bajo el marco legal que es la Constitución. Como mencioné, ¿cuál es la última Constitución vigente? La del año 2008. Desde ahí, todos los ecuatorianos tenemos que conocer, saber lo que dice la Constitución, para que de ese modo nosotros podamos utilizarla, también respetarla y saber nuestros derechos y obligaciones. ¿Cuáles son los nuevos poderes del Estado según la Constitución vigente? La función electoral administrada por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral.
También la función de transparencia y control social, representada por el Consejo de Participación Ciudadana y el Control Social. Como dice aquí, la Constitución del 2008 rige a partir de su publicación en el registro oficial del 20 de octubre del 2008, con lo cual inició un régimen de transición dispuesto por la propia Constitución, donde dejó al gobierno de turno en sus propios cargos por un periodo de preparación para las modificaciones especificadas en la Carta Magna. ¿Por qué? Porque hubieron pero muchos cambios que se dieron a partir de la Constitución del año 2008. ¿Cuál es la estructura de la Constitución? Tiene 444 artículos, los cuales están divididos en 9 títulos que a su vez se subdividen en capítulos. Nosotros en esta clase vamos a hablar de los 9 títulos que tiene nuestra Constitución y vamos a conocer de qué se trata. En otras clases posteriores, pues ya profundizaremos sobre este tema. El primer título habla de los elementos constitutivos del Estado. El primer título de la actual Constitución trata de la definición principal del Ecuador. Comprende desde el artículo 1 hasta el artículo 9. El título 2 habla de los derechos del ciudadano. Es muy importante este título porque puedes conocer cuáles son tus derechos. Y a partir de eso, poder manejar la Constitución también te va a garantizar que puedes tú hablar sobre el tema con mucha seguridad y conocer qué artículos o qué derechos tienes tú, como ya dije anteriormente, y pueden ser utilizados en el momento adecuado, ¿no? El segundo título que dice aquí de la actual Constitución trata del establecimiento y reconocimiento de los derechos de las personas por parte del Estado ecuatoriano. Luego vienen las garantías constitucionales que van desde el artículo 84 hasta el artículo 94, del 84 hasta el 94. Luego habla del título 4 con la participación y organización del poder. Fomenta la participación ciudadana y el ejercicio de la soberanía popular por medio del control de las entidades públicas. Luego viene el título 5 con la organización territorial del Estado, ¿no? Que habla pues de las regiones, provincias, cantones y parroquias rurales de nuestro Ecuador. Recordemos que cada país tiene su propia forma política de estar pues dividido, ¿no? Nuestro país tiene una forma política que habla de las regiones, habla de las provincias, habla de los cantones, de las parroquias rurales y bueno, de esa manera nosotros nos organizamos como país. Luego viene el título 6 que habla del régimen de desarrollo, que es el conjunto de organizado, sostenible y dinámico que tiene la posibilidad de ampliar las potencialidades y capacidades de las personas. Luego viene el título 6, el régimen del buen vivir, que fue pues ¿qué podemos decir? Algo incrementado en esta Constitución, cuando hablaba del summa causal, el buen vivir, que mencionaba pues que la naturaleza debe ser respetada, que debemos respetar nosotros todos los espacios verdes, ¿no? Y hablaba mucho de esa armonía que debe de haber entre el hombre y la naturaleza. Eso fue muy novedoso en la Constitución del año 2008 que se dio pues en ese entonces, que habla la naturaleza prácticamente como una persona, como un ente que tiene que ser respetado, ¿no? Y hay 2 constituciones nada más que hablan así de los derechos de la naturaleza, como es la de Bolivia y la de Ecuador. Porque justamente, como ya mencioné, toman a la naturaleza como una persona que debe ser defendida y debe ser respetada. Luego viene el título 8 con las relaciones internacionales. Propugna el principio de la ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes, impulsa la interacción económica, equitativa, solidaria y complementaria. Y por último tenemos el título 9, con la supremacía de la Constitución, que es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra forma de ordenamiento jurídico. Ninguna ley de instituciones, organizaciones o cualquier ley que exista en el Ecuador no puede estar
por encima de la Constitución. Entonces, quiere decir que la Constitución es la carta magna. Los artículos que hay en la Constitución no destituyen a cualquier artículo de organizaciones, instituciones, ¿no?, que existan en el Ecuador, pues todos nos debemos a la obligación de obedecer nuestra carta magna. Bien, te voy a invitar a que hagas un test que hay en esta aplicación de EducaPlay para que tú puedas medir tus conocimientos y yo también evalúe cuánto has aprendido de mi clase, ¿no? Esta clase te va a servir mucho porque, como ya mencioné, habla de nuestra Constitución, ¿no? Vamos a continuar entonces con lo que nosotros estamos en este momento conversando de EducaPlay. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ir al enlace que hay, dar play aquí y te va a enviar pues al juego interactivo en donde, como ya mencioné, vas a contestar 5 preguntas, las cuales yo voy a evaluar. Muchas gracias por la atención. Espero que mi clase te haya gustado y espero que sea muy productiva en tu vida y que la pongas en práctica cuando necesites de saber de este tema o de conocer o de justificar o de argumentar sobre el tema de la Constitución de tu país que debes de conocerlo. Bueno, yo quiero agradecer, como ya mencioné, reitero, ¿no?, mis agradecimientos a el curso Me Capacito porque he podido darles en esta clase demostrativa 2 recursos como es Geniali y como es lo que es EducaPlay, ¿no? Tal vez EducaPlay no les mandé el enlace, no les puse en ese momento el enlace, pero ahí está la clase interactiva. Voy a compartirlo con ustedes luego de que termine esta grabación para que puedan ir al link y puedan ustedes participar o ver las preguntas que hicimos sobre esta clase que ya yo voy a publicar pues en YouTube y acabo de realizar en este momento. ¿Qué aprendí? Como ya dije, muchos recursos como los que estoy utilizando y me gusta mucho conocer de tecnología. Yo amo mucho la tecnología y me parece algo muy, muy adecuado en estos tiempos tan modernos en donde los alumnos están muy, se puede decir, muy cerca de lo que es la tecnología. Ellos conocen mucho, son nativos en Internet, han nacido ya con el chip puesto. Entonces, a algunos se nos hace un poco difícil conocer tanta tecnología para estar al alcance de los chicos y ponerles clases que sean muy interactivas, ¿no? Sin embargo, a mí me gustan mucho. Gracias a Dios aprendo bastante rápido y cuando tengo pues este recurso, cuando tengo la oportunidad como me da este curso, entonces aprendo mucho más. Y pues, gracias, como dije, reitero mis gracias y doy por terminada mi clase. Espero que les